buenas noches, viernes 3 de junio y aquí estamos otra vez en la pecera para hablar con ustedes y con nuestros invitados acerca de política, de sociedad, en un nivel nacional, internacional y por supuesto centrándonos en el Principado de Asturias. Para todo ello tenemos con nosotros a Juan Carlos Fernández, abogado. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y a Paz Andrés, catedrática de Derecho Internacional Público. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Casi me atraganto ahí con el público del final. Vaya, lo siento. No. Porque no lo estaba leyendo bien y digo, a ver si voy a liarla. En fin, bienvenidos, como de costumbre. Y sin más dilación, comenzamos con los titulares. Esta vez, el primero, los traemos del Mundo, del día de hoy. Y dice lo siguiente: el PSOE promete que no habrá nadie sin luz ni agua en 6 meses. Este es el titular, una promesa electoral que quiero que, por favor, vayamos comentando si se trata de algo realista, si se trata de una... En fin, Primero las damas y... Bueno, parece una medida razonable si proviene de un partido que se llama socialista. Es evidente que hay personas que están pasando mucha necesidad, que tienen necesidades básicas, luz, agua, electricidad, que no pueden cubrir esos gastos y es razonable, por tanto, como digo, que un partido socialista pues haga esa promesa, que esperemos que no sea solamente una promesa. La cuestión es que, claro, ¿cómo se financia? Porque eso de ahí se generan muchos gastos y por tanto se plantea una necesidad de financiación. Habría que ver, por tanto, pienso yo, el proyecto completo, ver las previsiones que tienen en relación con el tema de los impuestos, por ejemplo, porque esto está directamente conectado, ¿no? Para que un Estado pueda dar prestaciones sociales a este nivel tan importante como puede resultar, pues se plantea de dónde va a sacar los recursos, ¿no? Pero, como digo, que hay necesidad, que hay personas que están pasando esas necesidades, eso es indiscutible. El otro día se conocía la encuesta sobre condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, donde se ponía de relieve el empobrecimiento. Hoy se ha conocido también un informe de Cáritas en relación con Asturias que corrobora lo que decía el Instituto Nacional de Estadística el otro día. Por tanto, que hay personas que pasan esas necesidades es evidente y yo creo que un Estado social debe atender a esas necesidades y debe remediarlas, ¿no? Pero, insisto, la cuestión que se plantea en paralelo es cómo será la financiación, de dónde se van a sacar los recursos correspondientes. Juan Carlos. Hombre, a priori el titular, con ese titular es muy difícil decir que a uno le parece mal. Claro. Obviamente todos tenemos nuestro sentimiento y nuestro sentido de la justicia, por tanto es obvio que sufragar los gastos de personas que ni siquiera su no salario alcanza para pagar los gastos de luz, de calefacción, en fin, pues es obvio, ¿no? Otra cosa es que efectivamente, quiero decir, en el diagnóstico yo creo que acertamos. Otra cosa es el tratamiento para la terapia aplicar para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Antes decía Paz, y yo, es decir, aquí no hay tampoco ningún despliegue de esto de dónde se va a financiar o con cargo a qué partidas, porque al final todo lo que se gasta de un lado hay que detraerlo de otro, ¿no? Entonces no hay previsión. Por otra parte, veo otra cuestión, son titulares también un tanto electoralistas, porque debería decirse que estas ayudas de emergencia ya las hay, quiero decir, en los ayuntamientos, en casi todas las administraciones locales tienen previstas ayudas de emergencia y además es profeso para este tipo de coberturas de renta, de rentas que no se pueden pagar, de gastos de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Claro, también hay que buscar un poco la eficiencia económica, porque trataríamos también de evitar duplicidades, etcétera, ¿no? Porque si esta partida la están cubriendo servicios sociales de las áreas municipales, pues a lo mejor tampoco tiene por qué desde el Estado, entre otras cosas porque además un elemental principio de subsidiariedad parece que aconseja que el servicio se presta mejor cuanto más cerca está el ciudadano, ¿no? Dicho lo cual, y entrando un poco en cuestiones ideológicas, yo entiendo que la mejor política de protección social es justamente facilitar empleo y facilitar trabajo. Claro, que la receta sea cargar el gasto público que necesariamente sale vía de subida de impuestos, pues es un panorama que en principio es posible, pero al final a lo mejor no es lo más idóneo, ¿no?
creo que hay dos formas de encarar este tipo de situaciones, o con una mejor gestión o vía de subida de impuestos. No se me ocurren muchas más fórmulas. Decía Ronald Reagan que las mejores políticas de protección social no son las que se miden en el importe del gasto, sino en cuántas menos personas las necesitan. Y es verdad, si cada año incrementamos las partidas de política social tales como las que hoy nos ocupan, ¿acaso es que estemos haciendo las cosas mal? Porque, desde luego, una economía sana, con vigorosos principios de crecimiento, pues debería promover o tender con el tiempo a sacar a la gente de la exclusión social. Y veo que nos está ocurriendo esto, con lo cual algo estamos haciendo mal. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, salvo un matiz. No estoy segura de que Ronald Reagan sea precisamente la persona más relevante para citarlo en relación con medidas sociales, porque se caracterizó más bien por lo contrario, por suprimir medidas sociales. Pero ahí nos adentramos en un debate, si quieres, más personas ideológico. Que se convirtieron en homeless, viviendo en la calle en Estados Unidos sin ninguna protección social de ningún tipo, ni sanitaria, ni nada. Y eso fueron las políticas de Ronald Reagan. Sí, no, y de Thatcher, podríamos hablar de También. Thatcher. Yo las defiendo, así También. todo. Tampoco tengo ningún empacho en reconocer que las políticas de Margaret Thatcher o las de Ronald Reagan, efectivamente, son las que, al pasar de los tiempos, a día de hoy, por ejemplo, en el Reino Unido, hay tasas de desempleo del 5, el 6 o el 7%, y aquí son superiores al 20%. Entonces, quiero decir, no sin olvidar que, efectivamente, tú lo sabes mejor que yo, que también es verdad que el estado del bienestar surge en el Reino Unido, en Inglaterra concretamente, a finales del 19 con el matrimonio Webb, y bueno, pero es un ejemplo, es una cita como otra cualquiera. La moraleja de todo esto es que yo creo que si cada año hay mayor gasto de salario social, mayor gasto de prestaciones de este tipo, es que algo estaremos haciendo mal, que las recetas que estamos aplicando, probando, no nos están dando los resultados. Luego la cita pues ya es una cuestión menor. Bueno, yo creo que es evidente que estas medidas se contemplan, porque es que no puede ser de otra forma, como unas medidas de urgencia y transitorias en la esperanza de poder eliminarlas porque ya no se produce esa situación de necesidad. Eso parece claro. Sí, suenan un poco a Podemos también, Paz. Suenan un poco esto del rescate ciudadano y lo de las situaciones de emergencia social, suenan un poco a Podemos, pero bueno, en todo caso bien intencionadas. Pero sí hay personas, grupos de personas que están en esa situación. Por supuesto. Lo comentábamos antes, y las encuestas y los estudios lo ponen de relieve y están ahí desgraciadamente y por tanto hay que atenderlas, ¿no? Y ojalá, como digo, de manera transitoria, porque esas personas ciertamente pues consigan empleos y por tanto puedan satisfacer por sí mismos esas necesidades que, como bien dices, ciertamente ahora los ayuntamientos están ocupándose de ellas en buena medida, es totalmente cierto, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy el crecimiento y el empleo, digamos que no está todavía en unos niveles aceptables de recuperación. Y por tanto, mientras esto siga siendo así, pues esas medidas parece que son necesarias, ¿no? Y luego, por otra parte, y ya salía un poco tanto lo que yo decía como lo que tú comentabas, uno de los debates de fondo es qué es lo que procede en esta situación en la que está nuestro país, bajar impuestos o subir impuestos. Mira, si los próceres de la patria que debieran manejar las grandes cifras de la contabilidad nacional no lo saben, este humilde abogado pues lo tiene bastante más complicado. Claro, desde mi posición, que tampoco me escondo, ideológicamente es más, o sea, me alineo más con una posición liberal de la economía y de la sociedad que con una posición socialdemócrata, aún respetando y mucho las conquistas sociales que entre todos hemos conseguido, y efectivamente nadie, ni siquiera un liberal hoy ultraortodoxo, que no es mi caso, pone en cuestión el estado del bienestar y la sanidad pública, etcétera. Pero yo pienso que, o creo más, y es un desideratum más que una radiografía, en las políticas de bajadas de impuestos, claro. Pero para eso hay que dejar de incurrir en determinados gastos públicos
que son manifiestamente excedentarios, por manejar ese eufemismo. Quiero decir que tenemos una administración, una estructura de la administración, a mi juicio, hiperdesarrollada, con 3 niveles, municipal, autonómico y nacional, con demasiados marcos regulatorios que se incurren en ineficiencias, en duplicidades, demasiada burocracia administrativa, diputaciones, parlamentos autonómicos, en fin. Es decir, hay que aplicar la tijera y hasta la fecha no se ha aplicado. Entonces, claro, si hay decisión por afrontar una reforma del Estado, de la administración pública, de las empresas vinculadas públicas, pues a lo mejor sí se pueden bajar los impuestos. Claro, si no hay decisión para eso, lo que está claro es que para todo no da. Y si para todo no da, lo prioritario son posiblemente las políticas sociales y las personas. Claro. En todo caso, yo creo que ese tema, bajar o subir impuestos, va a ser uno de los temas de la campaña electoral. Los partidos ya están tomando posiciones al respecto, ¿no? De hecho, el PP dice que los va a bajar. Ya lo dijo hace 4 años y pico, y luego no los bajó. No fue cierto. Y mientras que los demás parece que dicen que no, que hay que subir impuestos. Algunas de las medidas de las que se habla son la creación de un ingreso mínimo vital de 426 euros al mes, destinado a personas sin ingresos. También se habla de modificar la regulación del subsidio por desempleo para dar cobertura a todas aquellas personas en paro que tengan responsabilidades familiares, mayores de 45 años, aunque no tengan dichas responsabilidades, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Y de la subida de inmediato, de hecho, hablan del salario mínimo interprofesional de 2016 en un 4% adicional. Bueno, estas medidas son las que se proponen. Por si queréis juzgarlas o valorarlas. No, pero quiero decir, están en la línea de lo que ya existe. Quiero decir, concretamente en nuestra comunidad autónoma existe el salario social. Yo no sé si este ingreso mínimo vital se asimila. Evidentemente no será lo mismo, solo faltaba que fuera eso más lo otro. Es decir, si vamos a ver, están todas cargadas de buenas intenciones. Ningún gobernante va a decir yo desprecio la pobreza, ¿no? Esto es un dato objetivo, que informes y organismos en principio neutrales y nada sospechosos, bueno, pues el de Cáritas o tal, pues lo avalan. Yo vuelvo otra vez a lo mismo. Para mí el asistencialismo como política para mí no es la más idónea. Es decir, no es comparable, pero esto es como las ayudas al desarrollo a países, pues estoy pensando en África, tal, se han antojado que no han resultado satisfactorias para sacar efectivamente de la trampa de la pobreza a esos países. Entonces, yo creo que el asistencialismo rinde votos, pero no tengo tan claro que rinda beneficio real al ciudadano, por más que coyunturalmente o puntualmente le pueda servir en un momento determinado. Claro que sí, una persona que queda en desempleo, que ha agotado la cobertura, evidentemente le va a servir. Digo, en una escala macro, yo no sé si eso efectivamente, insistir en políticas asistenciales, claro, antes lo decía Paz, el paro, es que se está bajando el desempleo, para pasar de 25 puntos a 20 y pico, 21 puntos, que es una barbaridad, muy por encima de la media europea. Entonces, no lo sé, yo no lo tengo tan claro, vamos. Bueno, en todo caso hay que tomarlo como lo que es decir, una propuesta que es parte de un programa electoral y que por tanto hay que relacionarlo con otras partes del programa que supongo que irán dando a conocer, ¿no? Sí. Y en ese sentido, como tal parte de un programa, bueno, en la situación actual, como tú bien decías, ¿quién va a decir que no? No está claro. Es razonable. Pues pasamos a otro titular, también del Mundo. Un diputado del Partido Popular en Asturias pide cárcel para 2 periodistas por publicar sus antecedentes. Bueno, también se daba la noticia en el propio periódico implicado, solo que decían por publicar la verdad. La verdad es que el titular era llamativo, entonces hemos elegido este, independientemente de si es cierto. Bueno, en fin, el debate de siempre. Sí. Transparencia, justicia para quien abusa de su poder, en fin, presunción de inocencia. ¿De qué hablamos? Es la relación entre 2 derechos, cómo coordinar 2 derechos. Por un lado, el derecho a la libertad de información y por otro, el derecho a la intimidad.
los dos consagrados como tales derechos en las constituciones y en los convenios internacionales, ¿no? Bueno, yo lo primero que diría sobre esto es que tampoco hay que asustarse que pasen estas cosas, ¿no? El titular del Mundo también es un poco fuerte, ¿no? Pide cárcel. Bueno, él ha presentado una querella, está en su derecho porque estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho, cuando una persona considera que sus derechos han sido lesionados, pues lo que puede hacer precisamente es acudir a los tribunales. Por tanto, es una situación absolutamente normal, ¿no? A partir de ahí, como decía, se trata de ver hasta dónde llega un derecho y dónde empieza el otro, los límites, ¿no?, de uno y otro, y cómo compaginarlos. Bueno, sobre esto hay jurisprudencia, de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y yo creo que básicamente la doctrina, si me equivoco me corriges por favor, pero la doctrina al respecto viene a ser que hay un derecho a informar, siempre que se respete la intimidad de esa persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos incluso prima un poco más el derecho a informar que el derecho a la vida privada de la persona cuando se trata de una persona pública, siempre que, y yo creo que esto es un matiz importante, ese dato que se divulga pues sea de interés público, de interés general, porque si no lo es, tampoco se puede divulgar, aunque se trate de una persona pública, ¿no? Y por tanto lo que buscan los tribunales siempre en esto es la proporcionalidad. ¿Es necesario, desde un punto de vista de interés público general, divulgar un determinado dato o no lo es? Eso hay que verlo, lógicamente, en el caso concreto. Pero en líneas generales yo creo que la manera que tienen los tribunales de enfocarlo es esto. Ciertamente los periódicos tienen derecho a informar y existe, por tanto, la libertad de prensa que todos defendemos. Pero también toda persona tiene derecho a su intimidad y derecho, si me permitís, a rehabilitarse y a que se olviden determinados acontecimientos de su pasado por los que ya ha pagado en su momento, pero que tampoco van a estar persiguiéndole toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar todo eso? Pues esa es la cuestión y eso es lo que plantea este caso, que es muy interesante. Antes de seguir, que seguiremos, como se habla de los datos, son de relevancia o interés, es que en 2004 fue condenado a 6 meses de prisión por tráfico de drogas. Esa es la... ¿Por acaso el público no conoce? Yo, Paz ha hecho un análisis jurídico impecable, es decir, que lo suscribo 100%. Efectivamente, la ya clásica colisión entre la libertad de información y el derecho a la intimidad, al buen nombre, al prestigio, etcétera, ¿no? Claro, yo, ya que está hecho el análisis jurídico, quizá me adentro más en vericuetos de carácter moral, que en fin, siempre discutibles, ¿no? Yo, sinceramente, creo que toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad, tiene derecho a rehabilitarse, tiene derecho a construir una nueva vida, etcétera, ¿no? Yo, desde el punto de vista personal, a mí no me gustó la noticia. No me gustó la noticia. Un chico pudo haber tenido un pasado complicado y haber salido adelante por sus méritos o por la ayuda de terceros o por lo que sea. Por tanto, lo que habría que valorar es si esa persona está cualificada, capacitada para ejercer la función pública o cualesquier otra función. A mí no me gustó la noticia. Tampoco, y también pienso otra cosa, tampoco está en la tradición española este tipo de noticias. Yo, realmente en la política española, mira que se dicen barbaridades, se dicen cosas, pero generalmente no ha habido mucho meterse en situaciones personales. Estoy pensando en cuestiones, líos de faldas, o por ejemplo, en Estados Unidos esto es bastante más habitual, quizá porque los padres fundadores traían una regambre puritana y entonces eran más moralistas, digamos, y bueno, en fin, casos conocidos por todos, el de Clinton, el tal, que se meten en circunstancias mucho más escabrosas en el plano personal, influye mucho más. En España no había esa tradición, por tanto... Y en general en Europa, ¿no? Claro, y en general en Europa. Entonces, que un chico que, oye, pues que es concejal o había sido concejal del Partido Popular en Gijón, que se presenta a un congreso, de repente a mí la noticia me pareció un poco desproporcionada. A mí no estamos hablando de un presidente del gobierno, ni estamos hablando de un primer ministro. ¿Te refieres a que divulgaran ese dato, ¿no? Y a mí personalmente me es inocuo. Es verdad que habrá gente con otra forma de entender la moral y demás que le puede molestar. Bueno, esto fue un traficante, ¿no? Pero es que
yo soy básicamente penalista y el tráfico de drogas es la forma en que llamamos ese delito, pero por tráfico de drogas puede ser tener unas plantas de marihuana en tu casa y que bueno, que consumes con tus amigos, es decir, el tipo penal admite tal. A mí no me gustó. Dicho lo cual, también digo, y aquí soy quizá un poco tibio, tampoco me gusta que se pida pena de cárcel, porque efectivamente con mejor o peor ética periodista o con una valoración de lo que es o no relevancia pública de la noticia, lo cierto es que los periodistas acceden a una información que en principio no tiene por qué estar probado, que lo han hecho con malas artes, y entienden ellos que eso puede tener una relevancia pública. Por tanto, hombre, pedir pena de cárcel, de hecho el fiscal creo que pide, pero pide multa o una prisión, vamos, en todo caso, que no va a conllevar ingreso efectivo en prisión, ¿no? Sí, parece que el fiscal reconoce que claro, al tratarse que de un periódico... periodista pues y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi posición, ¿no? Yo no creo que añadiera mucho a la opinión pública la noticia, pero también creo que es excesivo quizá la querella planteada en los términos que se plantea, claro. Luego al final pues depende de los abogados, hacen sus calificaciones y al final muchas veces la noticia se vuelve en su contra porque se habla más, ahora se está reproduciendo la noticia, aquí no se sabe muchas veces si es mejor, pues tal, claro, el derecho al olvido también podemos interpretarlo a la inversa, es decir, a lo mejor para él hubiera sido mejor que se olvidara esto y que no ahora en plena, si quieres, pre-campaña electoral vuelva a salir este tema, ¿no? No sé, ya, no, bueno, no pero eso es una opción personal. Por supuesto, por supuesto. Una persona puede pensar, bueno, prefiero dejarlo pasar, ha sido una gran faena que me ha afectado mucho personalmente, familiarmente o lo que sea, pero lo dejo pasar, mientras que otra persona piensa, bueno, voy a utilizar los instrumentos que tiene el Estado de Derecho. Bueno, eso es una opción, y cada una de ellas pues tiene sus consecuencias, mejores o peores. La persona afectada, creo recordar que había pedido que se borraran esos datos y que tiene derecho a ello, ¿no? Que se puede eliminar. Sí, es que sí, en este caso lo había hecho, ¿no? Yo quiero, plantear una pregunta. Pues claro, evidentemente yo no tengo conocimientos avanzados en absoluto sobre derecho, y además aprovecho para corregir un error que he cometido anteriormente, ¿no? Hablaba de presunción de inocencia. Al parecer, ahora recordando, la acusación no niega los hechos, dice aquí, ¿no? Pero señala que para haber obtenido esta información los periodistas pudieron haber accedido a ficheros o bases de datos sin acceso autorizado, como el registro central de penados y rebeldes o el registro de sanciones administrativas del Ayuntamiento de Gijón. Vale. La pregunta que quiero hacer aquí respecto a esto es, vale, sin acceso autorizado, ¿cómo se accede entonces? La pregunta, porque claro, ¿esa es una información confidencial? No, lo que pasa que, vamos a ver, efectivamente el delito no es por un delito de calumnia o por un delito de injuria, porque entre otras cosas es un hecho cierto, pacífico, que no es cuestionable. Es decir, si se te han condenado, te han condenado. Hay un registro central de penados y rebeldes en el que se anota esa condena y por tanto tal, hasta que no se cancele, y a veces teóricamente se ha de cancelar de oficio, pero es verdad que estamos en el país que estamos y muchas veces tiene que ser el particular el que promueva la cancelación. Claro, esto ya es especular. ¿Cómo los periodistas se han hecho con ese dato? Evidentemente no habrán podido ir al registro central de penados y rebeldes porque no le iban a dar esa información. Esa era la pregunta. Pero posiblemente ahí hubo abogados, ahí hubo procuradores, ahí hubo... porque ese asunto estaría en el juzgado, está en un archivo, hay funcionarios, y ha habido alguna filtración, alguien que no lo querría bien, estaban hablando de que se iba a presentar a un congreso, al Congreso del Partido Popular en Gijón, pues un oponente político, quizá no. Es decir, hay muchas fuentes a las que pueden acceder los periodistas sin incurrir en delito. Esa es la pregunta, si se podía acceder a ellos sin incurrir en delito. Yo creo, hubo un caso ahora parecido en Madrid, con dos periodistas, creo, o del Mundo, de ABC, con ocasión de haber filtrado unas conversaciones grabadas en el tema de Bárcenas, con una vinculación con una mafia italiana de no sé qué, y la Fiscalía retiró la acusación. Era por lo mismo, revelación de secretos. Yo no le veo caso, desde el punto de vista profesional. Sí, esa era la pregunta que yo quería plantear. Pues si el abogado no le ve caso. Yo no le veo caso, pero bueno, oye, estos doctores tienen la Iglesia y sobre todo con sus señorías nunca se sabe. Por eso, nunca se sabe. No, yo comentábamos antes ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rebaja el nivel de protección de la persona cuando es una persona pública, pero siempre que el dato sea relevante públicamente, ¿no? Entonces eso es lo que habrá que valorar. Es que no es una condena en el ejercicio de su cargo. En este caso, o sea, saber eso de alguna manera es relevante en relación con la actividad que desarrolla esta persona.
Ese es el tema. Habrá personas si quieres, más de moral, más rígida, tal, a lo mejor efectivamente les influye mucho. Yo creo que la relevancia estaría en que eso fuera en el ejercicio de su cargo. En Andalucía, con el tema de los ERE, salió en su momento un chofer y un consejero que se habló de cocaína, de consumo de cocaína. Bueno, pues a lo mejor si es en el ejercicio de su cargo y sobre todo con dinero público te estás financiando un vicio o un tal, bueno, claro que es relevante. Además a lo que aspiras o a lo que te van a nombrar es para el organismo de lucha contra la drogadicción. Claro, es evidente. En ese caso sí, ¿no? Ahí sí sería un dato de interés público, ¿no? De interés general, evidentemente, porque una persona a lo mejor, debería tener otras características para ocupar ese puesto, igual que si se propone a un violador para dirigir el Instituto de la Mujer. Parece que no era la persona más adecuada. Ahora, en este caso concreto, tampoco parece que sea así, ¿no? Quiero decirte que que la relevancia pública de ese dato... Claro. Yo pregunto porque, claro, al leerlo, y sin tener conocimientos, ¿no? Al leerse tráfico de drogas, uno lo que imagina básicamente, es hablando en término callejero, un camello, básicamente. Sí, pero no es eso. Pero es lo que te digo yo, no, vamos a ver. El nombre del tipo penal es delito contra la salud pública. En el común lo llamamos tráfico de drogas, y a lo mejor estamos pensando efectivamente un gran distribuidor o incluso un camello, pero el delito contra la salud pública puede ser efectivamente eso, el que transporta un tráiler de droga, o puede ser el que tiene una cantidad que trascienda del propio consumo, es decir, y a lo mejor en un ámbito más reservado, pues oye, también, o que tengas unas plantas en casa de marihuana y efectivamente, pues eso puede ser un delito contra la salud pública. Claro, el titular tráfico de drogas efectivamente sugiere una persona. Claro, por eso lo digo, para aclararlo. Para gestionar las responsabilidades públicas, tampoco debe ser el mejor ejemplo, pero claro. Por si esto ayuda, dice tráfico de drogas sin grave daño a la salud. No sé, bueno, eso quiere decir que hay dos tipos hay un tipo, digamos, penal agravado, que es todo lo que tiene que ser con todo lo que tiene que ver heroína, cocaína, opiáceos, y luego está digamos lo que se llamaba siempre las drogas duras y las drogas blandas, ¿no? Y no causan grave daño a la salud, pues la marihuana, el hachís, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia, con lo cual estaríamos hablando pues eso, de porros o de cosas así, pero vamos, ya es un poco hablar por hablar, ¿no? A mí no me parece, sinceramente, que este chico, por un asunto, un pecado de juventud, pero bueno, a lo mejor soy yo de moral demasiado laxa, y ahora nos crucifican por decir lo que decimos. Yo creo que el derecho a rehabilitarse, claro, por eso te digo, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y a salir adelante y a emprender un camino nuevo, y es más, tiene a veces mucho más mérito eso que el quedarse abajo y perpetuarse, ¿no? Y además eso es lo que tiene que pretender la sociedad, que la persona se rehabilite, está claro. Y no lo contrario, si se le echa en cara constantemente el error o el delito que pudo cometer, se va a rehabilitar. Es un camino muy peligroso, porque todos tenemos pasado y todos hemos podido cometer infracciones de tráfico o algunos asuntos, o tenemos cuitas, o hemos podido tener una empresa y dejamos de pagar a un trabajador porque nos vinieron mal dadas. Todos tenemos un pasado, entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a salir adelante, ¿no? Una diferencia importante de nuestro sistema legal con respecto al estadounidense, que parece que en ese aspecto el tema de la reinserción social no está tan introducido, ¿no? Pues por eso me sorprendió a mí la noticia, porque la noticia, yo sinceramente no acostumbra uno a leer este tipo de noticias. Aquí no se acostumbra a leer. Un chico que fue condenado en tiempos, no se acostumbra uno a este tipo de noticias. A mí me sorprendió. Ahora bien, claro, el medio tiene que valorar, es el medio el que en el ejercicio de su libertad valora la relevancia pública de una noticia, ¿no? Eso es evidente, ¿no? El Partido Popular es un partido importante en Asturias. Gijón es la ciudad más grande de Asturias y por tanto, habrá valorado los intereses en juego, ¿no? Pues pasamos a otro tema, y aprovechando que tenemos también aquí a Paz, que es catedrática, pues el titular siguiente extraemos de la Nueva España, y dicta lo siguiente: la universidad saca poca rentabilidad a su potencial investigador, afirman los rectores. Centros con la cuarta parte del personal que la institución asturiana captan el doble de recursos para proyectos de innovación. Bueno, es un poco el titular, y para ver cómo lo valoramos y sobre todo, cuánto de cierto hay en esto. Bueno, no sé si por venir estar yo en la universidad soy precisamente la persona más adecuada, o lo contrario, ¿no? Porque puedo ser parcial, ¿no?
no lo sé, pero vamos a ver, es que yo creo que la universidad hace muchas cosas buenas, muchas más de las que muchas veces se piensa y se reconocen, ¿eh? Y a lo mejor el problema no es solo de la universidad, que la universidad hace lo que puede con los medios que tiene, y hay que decir que medios tiene pocos y cada vez menos, ¿no? A veces también puede ser el resto de la sociedad quien no repara suficientemente en la universidad, y en particular, por ejemplo, las empresas. Seguramente en España no existe una costumbre, una cultura de las empresas de mirar hacia la universidad y colaborar con ella. Es verdad, por supuesto, lo digo desde ahora, que la universidad tiene que hacer esfuerzos, todos los esfuerzos posibles, para exponer ante la sociedad todo su potencial, ¿no? Y por tanto todo el servicio que puede prestar, y que el resto de la sociedad acuda a ella. Es verdad que la universidad tiene que intentarlo por todos los medios, pero no solo, pienso yo, una tarea y un deber de la universidad, sino que también es la sociedad la que tiene que tenerlo presente. Y por otra parte, tenemos un consejo social en la universidad, que es un órgano que precisamente lo que procura es el encuentro entre la universidad, la institución académica, y la sociedad. Y ahí hay empresarios y representantes de diferentes sectores sociales, políticos, etcétera. Bueno, ese es un órgano que tiene ahí una tarea muy importante que desarrollar. La ley se lo atribuye directamente y, bueno, supongo que también estarán haciendo lo que puedan, pero todavía me parece a mí que tienen un camino por recorrer en este sentido, ¿no? Juan Carlos. Hombre, yo esto lo relaciono, y a lo mejor es un lugar común y un tópico. Claro, cuando uno lee esa famosa estadística o esa lista, yo no sé si la de Shanghái o el índice de Shanghái, que dice que, claro, que no hay ninguna universidad española que esté entre las 200 mejores del mundo. Claro, uno lee eso y se queda con eso, y, hombre, evidentemente uno se da la reflexión, es decir, aquí está fallando algo, ¿no? Es verdad que luego pues también se dice que ese índice valora cosas que a lo mejor pues aquí no se están valorando, es decir, valora pues imposibles. Por claro, ejemplo, ¿cuántos premios Nobel hay en una universidad? Era lo que iba a decir. Eso no tiene... Entonces, ¿no? Porque es verdad que aquí, bueno, tenemos aquí un ejemplo de persona que efectivamente pues es de reconocido prestigio. Un ejemplo de persona, punto. Y claro, López Otín en tal, sí. Y muchos profesores tal. En Asturias concretamente hay el IDMA, que radica en Avilés, el Instituto Tecnológico de Materiales, que es un consorcio entre la universidad, CSC, ArcelorMittal, en todo lo que configura la manzana del acero, que es en una búsqueda de nuevos materiales sobre el acero, que es una experiencia extraordinaria. Entonces, claro, hombre, quizá pues a lo mejor porque procedemos de otra cultura, la cultura anglosajona es mucho más pragmática, ya no solo en contenidos, sino incluso los propios estudiantes. Yo el otro día leí unas estadísticas, aquí en España un estudiante en la universidad aspira o a la función pública o a encontrar un trabajo estable por cuenta ajena, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos alguien estudia ingeniería y está en su cabeza el montar una empresa cuando salga, ¿no? Entonces, hay efectivamente mejores sinergias o mejores relaciones entre empresa y universidad, que es quizá una de las cosas que se achaca aquí, aunque, insisto, yo en Asturias creo que hay buenos ejemplos de lo contrario, ¿no? Y luego estaría un poco esto que se ha venido a denominar la endogamia pues de según qué departamentos, que, bueno, en fin, la falta de apertura a la sociedad vía profesores asociados que puedan venir de la sociedad civil a impartir cursos, o profesor invitado. No sé hasta qué punto pues se copan los departamentos pues determinados. No quiero decir casta, porque lo de la casta me parece muy bien para la India, pero en España no creo que sea la palabra adecuada, ni en política ni en la universidad. Pero bueno, esa endogamia quizá, o esa escasa o manifiestamente mejorable necesidad de relacionarse con la empresa y el mundo empresarial, pues quizás es por donde incidan las críticas más bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que la universidad necesita unos medios que no se le dan. Y con la crisis los recortes han sido brutales en todo. Entonces, claro, eso impide pues atraer a profesionales de prestigio, claro, que vengan no a dar las clases cotidianas, que para eso ya estamos los profesores, sino pues un seminario especializado, claro, una conferencia, etcétera. Pero es que no nos lo podemos permitir.
porque es que no tenemos presupuesto prácticamente para nada, solamente para cubrir de una manera digna, lo más digna posible, porque así lo intentamos, pues la docencia y la investigación con el sacrificio personal en muchos casos, ¿no? Es que la situación es esa. Y ahí, bueno, por un lado las empresas, como ya venimos comentando, pues tienen que tener en cuenta la universidad, ¿no? Pero también los poderes públicos, también hay que mencionarlos, ¿no? Yo creo que esta región, esta comunidad autónoma, tiene una única universidad, como es lógico, pues no tendría sentido que hubiera más, y lo digo porque algún político en alguna ocasión tuvo una idea delirante en ese sentido. Entonces, es nuestra universidad y los poderes públicos yo creo que deberían mimarla y atender más a sus necesidades y no considerarla solo como algo en la cual tenemos que pagar las nóminas de mucha gente y siempre nos están quejando y nos están pidiendo dinero. Es que si la universidad pide dinero es para toda la sociedad, es para formar a los jóvenes y es para investigar y por tanto transmitir y transferir nuestros resultados al conjunto de la sociedad, ¿no? Eso, pues yo creo que es algo muy importante. Insisto en que también hay que hacer autocrítica y reconocer que seguramente no sabemos todavía vender bien nuestros productos y nuestros resultados. Seguramente no lo hacemos de una manera perfecta, aunque hay muy buenos ejemplos de hacerlo bien, ¿no? Seguramente tenemos que seguir mejorando, por supuesto, todo es mejorable en esta vida. Pero yo creo que también la universidad merecería ser mejor considerada y más apoyada. Bueno, yo, Paz, y en un razonamiento, si quieres, más general y además también un lugar común, es decir, la gran asignatura pendiente y el gran fraude de la política y de los políticos en la democracia ha sido el tema de la educación. Es decir, se han llegado a grandes acuerdos de Estado en materia antiterrorista, en materia económica, para el ingreso a la Unión Europea, etcétera. Pero es muy lamentable que para mí lo más importante que hay que dar a un pueblo, que es la educación y que sus ciudadanos sean gente con crítica, que pueda efectivamente tomar sus decisiones por voluntad propia, etcétera, que ahí hayamos sido incapaces. Eso es un fracaso manifiesto de la clase política y claro, evidentemente nuestros mejores talentos, entendido en la excelencia académica, siendo todos absolutamente necesarios, están o deberían de estar efectivamente en la universidad, porque a través de la universidad se puede cambiar el destino de los pueblos y efectivamente son esas personas que tristemente pues están, pues que hay una evasión de capital en este caso humano, porque hay extraordinarios estudiantes y profesores e investigadores que están triunfando fuera de Asturias y fuera de España, porque es verdad, nosotros tenemos estudiantes magníficos y gente con una gran, que son muy demandados fuera, porque los ingenieros españoles son muy demandados fuera. También es triste, dicho la verdad, cuando hablamos, entroncando con lo de antes, que hay ingenieros ahora con sueldos de 1.000 y poco euros. Y tenemos a profesores en la universidad que están dando clase por 600 euros al mes, y dando todas las clases. Lo cual es muy lamentable, dicho sea de paso. ¿Sabes que estuvo a punto de haber un pacto en educación? Sí, con Gabilondo. Con fue Gabilondo, lo más cercano que hubo. Que parece que era un acuerdo, un pacto muy razonable. Sí. Y a última hora el Partido Popular se descolgó porque ya veía en el horizonte las elecciones y entonces no se quiso comprometer. Bueno, esto se puede decir porque lo han reconocido ellos. ¿No? Sí. Bueno, pues es una lástima, y eso demuestra que se ponen por delante los intereses partidistas por encima de los intereses generales. No, es que es así, Paz. A estas horas luego, podíamos haber tenido ya desde hace bastante tiempo. Luego los informes de PISA pues están ahí y un pacto en materia de educación. La inseguridad jurídica que se genera es tremenda porque cada muy poco tiempo pues los planes de estudio cambian y tienes a jóvenes adolescentes que no saben si para el año que viene van a seguir con esta asignatura o van con otra o cambia claro, esto es un problema y creo que debería ser el principal objetivo de la legislatura a entrar, que se pongan de acuerdo, por Dios, que lo necesitamos. ¿Hay intrusismo político en educación? ¿Se puede hablar de intrusismo, incluso? Pero es que yo creo que sobre el valor de profesor, ¿no? Pero sí, hay muchos intereses en juego, claro, porque efectivamente unos y otros, aquí nadie es neutro. Generalmente en la educación es muy difícil ser neutro y unos y otros pues
corren la tentación del adoctrinamiento, no de la educación. No, pero claro. en el caso de la universidad yo no hablaría, Claro, de intrusismo político, sí. no, en absoluto. Sí. Al contrario, si yo de lo que me quejo es de que no reparen en la universidad, que no le hagan caso a la universidad y que no la potencien como se merece la universidad y la sociedad en su conjunto. No se Más valora bien la suficiente. dejan ahí como algo que a veces es molesto porque hay que dedicarle recursos cuando a lo mejor los políticos prefieren dedicárselo a otras cosas y nada más, pero intrusismo político no. Y bueno, ya que estoy defendiendo a la universidad porque creo firmemente en ella, pues también querría decir que vivimos tiempos en los que lo que ahora está de moda es apoyar las cosas que tengan una rentabilidad práctica, los estudios, los resultados que tengan una rentabilidad práctica. La noticia habla de proyectos de innovación y por supuesto que la universidad tiene que hacer proyectos de innovación, pero también hay que cultivar los saberes clásicos y Pues ahora sí. resulta que eso pues no está de moda y se quiere casi acabar con ellos. Bueno, pues es tan importante que la universidad siga estudiando latín, griego, historia, etcétera, como también hacer innovación y descubrimientos y patentes, etcétera, etcétera. La universidad tiene que hacerlo todo, una cosa y la otra, porque si no la sociedad se empobrece. Lamentablemente tengo que cortar ya el debate, me parece muy interesante. La verdad es que, por desgracia, me he perdido la última intervención de Paz porque estaba yendo por el pinganillo. Hay que despedir en bucle. Así que, en fin, muchas gracias por venir. Me encantaría volver a teneros aquí y a ustedes esperamos que también les haya resultado igual de interesante. El programa se vuelve a emitir a las 12 en punto y animamos a seguir viendo la programación de Asturias Televisión. Muchas gracias y un saludo.